Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Franco Romani, soy un joven interesado en política y voy a estar acompañado de otros jóvenes interesados en política para debatir lo que fue el proyecto San Jorge que se votó en última instancia en el Senado. En varias oportunidades hemos manifestado la necesidad de tener una agenda y que la agenda de la que hablemos y que militemos no sea una agenda que está impuesta desde otros lugares. Parte de esa agenda que hemos hablado y debatido, alguno de esos puntos es la necesidad de ampliar la matriz productiva de la provincia, que se ha estado mencionando en muchas oportunidades y que nosotros también adherimos a eso, pero queremos dejar en claro algunas consideraciones. Ampliar la matriz productiva significa que sobre la matriz productiva existente generemos nuevas actividades económicas que puedan traer desarrollo para la provincia. Pero siempre cuidando la matriz productiva preexistente. En nuestro caso, es necesario que cuidemos la vitivinicultura. Y uno de los proyectos que en nuestro territorio apuntaba a ampliar la matriz productiva era el proyecto PASIP, que actualmente se encuentra inconcluso. Entonces, cuando hablamos de ampliar la matriz productiva, hablamos también de sostener la matriz productiva preexistente y de generar nuevas actividades económicas que puedan traer desarrollo para la provincia. Una de esas actividades económicas que se ha estado hablando en la última semana, o se ha puesto en agenda o impuesto en agenda en la provincia, ha sido el tema de la minería y sobre todo del proyecto San Jorge. Hay algunas consideraciones que me gustaría hacer. Primero que nada, la minería no es solamente el cobre. Hay otras actividades que también son de la minería y hay otros minerales que se pueden extraer de la tierra, como es el caso del oro, el talco, el ripio y demás. Es importante que se generen justamente nuevas actividades económicas que puedan traer desarrollo para la provincia, obviamente siempre cuidando el medio ambiente. Y respecto a este proyecto de San Jorge hay que mencionar algunas cuestiones. La primera y principal es la cuestión económica, de cuánto significaría económicamente para la provincia o cuánto traería como regalías para la provincia. Hay una ley que es la ley 24.196, que es la ley del fomento a la inversión minera, que en su artículo 22 especifica cuánto es el porcentaje que pueden percibir las provincias como regalía por la actividad minera. Ese porcentaje es del 3%, es decir que no generaría tanta ganancia como suponemos que podría generar. A eso hay que sumarle la posibilidad de los 1.000 empleos, tanto directos como indirectos, que podría llegar a generar, que en una provincia de la magnitud de Mendoza no significaría mucho. A eso también hay que sumarle que este proyecto entra en el régimen del RIGIN, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que tendría una reducción impositiva importante. En el caso del impuesto de las ganancias pasaría del 35 al 25%, tendría una devolución del IVA acelerado y también la parte de las reducciones a las retenciones que se reducen las retenciones a 0%. Es decir que en materia de recaudación fiscal no sería muy importante tampoco. Y a eso, por sobre todas las cosas, tenemos que sumarle el informe que presentó el CONICET en los que manifestaba los posibles y potenciales riesgos ambientales que podría generar este proyecto de minería a cielo abierto. Hay que decir también que cuando se votó en diputados este proyecto, los diputados peronistas en su mayoría, todos en realidad, todos los diputados peronistas no lo votaron a favor. Y en la última cámara, en la última votación de la Cámara de Senadores, 5 votaron a favor del proyecto y 1 se abstuvo. Teniendo en cuenta estas consideraciones, creo que la verdad
haría falta de parte de esos 5 diputados, de esos 6, senadores que votaron, quizá algún argumento de por qué votaron de esa manera. Si estamos diciendo que económicamente no es redituable porque solo va a dejar el 3% de regalía, porque solo va a generar, exagerando, 1000 empleos, porque tiene reducción impositiva, porque entra en el régimen del RIGI, y encima existe un riesgo potencial en el ambiente. Y también teniendo en cuenta que los diputados no acompañaron en su momento. Entonces, al menos deberíamos tener una explicación de por qué se votó de esa manera. Pero tampoco es que ellos sean los culpables. Al fin y al cabo, este proyecto fue impulsado por Cornejo y por sus diputados y por sus senadores. Entonces creo que ahí estarían los verdaderos responsables. De todas maneras, sí nos gustaría que al menos tengamos una explicación respecto a esa votación. Ahora enseguida voy a estar con Tiago y con Yamila y vamos a estar sumando alguna información más. Sobre todo vamos a estar hablando del informe que hizo el CONICET y mencionando algunos datos. Bueno, seguimos debatiendo acá con Tiago. ¿Cómo estás? Cansado, ya llegando fin de año. ¿Cómo estás, Yami? Bien, por suerte, contenta de estar acá, de poder compartir con ustedes. Bueno, los chicos querían mencionar sobre todo lo importante, digamos, de lo que era el informe que había presentado el CONICET. No sé si alguno quisiera arrancar con alguna parte interesante que le haya gustado. Yo quiero compartir una parte del comunicado que es sobre el impacto del recurso hídrico. Recordemos que nuestra provincia está en crisis hídrica hace ya 15 años, entonces es algo importante de remarcar, que dice que la mayoría de los estudios de aforos del arroyo El Tigre fueron realizados antes del inicio de la mega sequía que afecta a los Andes centrales de 2010. Por lo tanto, dichos estudios no representan adecuadamente las condiciones reales de sequías observadas entre el 2010 y el 2022. Periodo considerado análogo a los escenarios de cambio climático proyectados. Dice que los valores registrados son inferiores al del caudal declarado por la empresa como demanda para sus actividades productivas, que son 141 litros por segundo, siendo superado únicamente durante el periodo estival. Esto implica que el aprovechamiento propuesto requeriría la utilización prácticamente total del caudal del arroyo, resultando insuficiente para cubrir la demanda proyectada y comprometiendo además la disponibilidad del caudal ecológico mínimo para el mantenimiento del ecosistema asociado. Claro, o sea que primero necesitarían actualizarse los estudios respecto del proyecto y que bueno, al tener los datos desactualizados y tener menor caudal significaría utilizar casi la totalidad del agua. El agua, claro. Es 141 litros por segundo, pensarlo así es una locura, así que estaría comprometido el agua. Creo que es muy necesario que hagan un estudio más reciente de todo esto, para ver. Bien, a mí lo que me gustaría mencionar que vi ahí en el estudio del CONICET era sobre la flora y la fauna, justamente. Que el estudio es, como dicen ustedes, es insuficiente, que no hay medidas concretas para proteger ni restaurar las especies, ni para cuidar las vegas, que son ecosistemas frágiles y claves para el agua. También en la fauna la información es incompleta y con errores sobre las especies presentes y sin una metodología clara. También hay una falta de monitoreo serio y permanente que incluya también a los artrópodos como indicadores ambientales. Eso es un poquito de lo que hablan ustedes más o menos. Bueno, y creo que sería interesante también realizar un estudio más actualizado respecto de la cuestión hídrica. Y bueno, lo habíamos manifestado anteriormente. Tenemos también el potencial riesgo ambiental. Si ya definimos que económicamente no va a ser redituable para la provincia
y que encima a eso le sumamos el potencial riesgo ambiental. Entonces, bueno, por eso nosotros en ese caso al menos necesitábamos una explicación, digamos, de por qué se acompañó el voto al proyecto. Que bueno, sigo insistiendo, no son los verdaderos culpables aquellos peronistas que votaron el proyecto, porque la realidad es que fue impulsado por Cornejo y por sus diputados y senadores, pero no le vemos, digamos, en todos los argumentos que hemos estado exponiendo, que hemos investigado, averiguado nomás. Nosotros no somos expertos, pero bueno, nos hemos remitido a las leyes, al estudio del CONICET, entonces, y a los hechos, digamos, como en el caso de los diputados, que todos lo rechazaron en su mayoría, en los diputados peronistas me refiero. Entonces, bueno, no le podemos encontrar mucha explicación a por qué sucedió lo que sucedió en el Senado. Tampoco hay que darle tanta relevancia, pero a fin de cuentas podemos concluir o no que el proyecto económicamente no es viable, o sea, no es suficiente, digamos, para la provincia en cuanto a recaudación. Será suficiente seguramente para la empresa minera que está al frente del proyecto, obviamente. Y encima tenemos el potencial riesgo ambiental. No sé, ¿alguno quiere decir alguna cosa más? Claro, a ver, una conclusión como para ir cerrando es que el informe del Pacto Ambiental sobre el proyecto San Jorge tiene graves deficiencias, faltan datos actualizados, tiene y estudios completos sobre el agua, la biodiversidad, el patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico y los aspectos sociales, y sin esas cosas no se puede evaluar de una manera seria los impactos que el proyecto podría generar en la cuenca del río Mendoza. Por eso creo y creen también ustedes que es necesario que se revise y amplíe el estudio antes de seguir adelante, y solo con esa evaluación ahí podríamos tener un criterio más serio sobre esto. Aparte de eso, también remarcar toda la desinformación que hay en cuanto a los medios de comunicación. Dan noticias muy erradas, no es algo nuevo, no es una novedad, pero necesitamos que se empiecen a decir las cosas tal cual son, para que todos podamos informarnos bien y tengamos una idea de lo peligroso que puede llegar a ser esto en cuanto a ambiental, ¿no? Bueno, esperemos que, no sé si quieren mencionar algo respecto... Antes de cerrar, quería mencionar los chicos de Puente de una la parroquia. actividad que van a hacer los chicos de Puentes, que se llama Ninguna Familia Sin Navidad. Pueden acercar todas las donaciones a la parroquia del Carmen. Ahora les vamos a dejar los números de las chicas de Mili y Carla para todas las donaciones que quieran y puedan hacer. El número es 2634 34 2702 y el otro es 2634 33 73 46. De todas formas vamos a dejárselo en la descripción o en algún comentario para todos los que quieran acercarse a donar o a sumarse como voluntario. Bueno, la verdad que vamos a cerrar. Este va a ser el penúltimo stream, creo que posiblemente nos quede algún otro más. Nos parecía importante que pudiéramos hablar respecto a eso, dar una opinión. Insistimos, no somos expertos, lo hacemos desde nuestro humilde lugar como jóvenes interesados en la política. Y si les gustó el video, suscríbanse, síganos en las redes y nos vemos el lunes que viene. Chao. Muchas gracias. Gracias.